Amigos, ¿cómo están? Acá estamos en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy, como verán, yo siempre luzco mis tejidos, me encanta, me divierte un montón. Miren lo que es eso, son estos gorritos con visera preciosos, súper cancheros. Los podemos hacer con el material que nos guste, como lo comento en todo el video, en todo el tutorial. Tienen una visera preciosa, muy femeninos, quedan divinos, son ideal para ahora en el verano, pero con la versión en lana lo hacemos para invierno y quedaría fantástico. Son muy lindos, muy rápidos de realizar y con muy poquito material. Tienen apenas 100 gramos aproximadamente, quizás un poquito más según el material que ustedes elijan. Nos hacemos este gorro precioso. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, amigos, miren qué bonito, ¿no? Que son estos gorros que se usan, pero impresionante cómo se usan en verano y también en invierno, porque si lo tejemos con lana quedan preciosos, pero el gorrito con visera es todo un clásico y queda muy bonito. Bueno, este es uno matizado muy lindo también y ahora les voy a mostrar aquí más cerca al de la amiga. Que miren qué bonito, este está en negro con hilitos plateados, súper femenino, ahí lo va luciendo ella, esta señorita que me acompaña siempre. La característica de este gorro, que su base es ovalada, me gustó mucho hacerlo así. Y bueno, la visera corta, se puede hacer, podemos elegir hacer una visera más larga, pero a mí me gustó este estilo. Eso después es cuestión de gusto. Si quieren hacerlo más grande la visera, se puede hacer. A mí me pareció muy delicada, bonita que queda. La vamos a dejar por aquí a la amiga. Y acá tenemos el otro, con la gorrita. Bueno, este está tejido con hilo de algodón finito, pero si ustedes lo notan, qué cuerpo que tiene, es porque lo tejí con 4 hebras como tejimos el gorro anterior. El gorro veraniego, que los invito, que si no lo vieron, es un estilo piluso, pero tiene obviamente las características de Hablemos de Magia. Siempre agregando algún detalle nuevo, una flor, algo que le dé ese toque femenino que a mí tanto me gusta en todo lo que tejo. Bueno, ahí hicimos el otro gorro con este mismo cuerpo, muy lindo, con las 4 hebras. Este, por ejemplo, el que tiene la amiga, está hecho con cashmilón de verano en negro. También tiene 4 hebras porque es bien finito y además le agregué este lamé plateado que la verdad le da un toque precioso. Bueno, ustedes pueden elegir si quieren hacerlo con este mismo cuerpo, que no quede tan babita, que no quede tan livianito. Con un hilo de algodón más grueso pueden utilizar doble hebra si les gusta. O lo pueden hacer con un material finito también si lo quieren hacer finito. Este tiene una serie de, miren qué bonito relieve, una especie de abanicos muy lindo. Y la visera tan característica que queda preciosa en este tipo de gorros. Bueno, acá tengo mis colores. Estos son los colores que yo elegí para hacer ahora esta nueva muestra, para compartir con todos ustedes. Pero tenemos muchos colores que podemos combinar. Si van a utilizar este hilo que es así de finito, miren, súper finito, por eso tengo 4 hebras. Acá están las 4 hebras que yo ya separé para comenzar mi trabajo. Miren, como lo mostré en el otro tutorial del otro gorro, acá tengo las 4 hebras y me gusta este espesor, este grosor que toma el hilo, es bien gruesito. Pero obviamente, como les comentaba, ustedes pueden elegir el grosor, el material. Lo quieren hacer con lana, lo quieren hacer con lana más gruesa, lo pueden hacer con una sola hebra y una lana un poquito más gruesa también. Eso es a gusto. Yo solo tiro ideas y como a mí me gusta, yo estoy muy acostumbrada a tejer con doble hebra. Acá me pasé, ya hice 4. Pero va bien, queda perfecto, me encanta como quedó el resultado final. Y queda genial puesto. Así que bueno, ustedes eligen. Yo les doy esta idea del hilo de algodón finito, pero van a elegir por supuesto el material, el color, todo lo que a ustedes más les guste. Simplemente siguen la forma, todo lo que vamos a compartir aquí con sus puntos, cantidades,
y el material que ustedes quieran. Con la aguja igual, ustedes van a elegir la aguja según el material que tengan. En este caso voy a tejer con una aguja de aluminio 4.5 milímetros porque estoy buscando que quede más bien ajustado el punto. Yo no quiero que quede flojito. Entonces tengo varias hebras y tengo una aguja que no es tan gruesa. Podría tejerla con un número 5, pero yo estaba buscando a propósito que me quede bastante rígido el tejido, ¿sí? Pero como todo, lo vuelvo a repetir, cada uno va a ir eligiendo y se va a ir adaptando a los materiales según su gusto, según como ustedes quieran el resultado final, ¿sí? Bueno, esto, algún marcador, tijera, todo eso que tenemos, agujita lanera para esconder las hebras, bueno, eso que lo tenemos siempre a la hora de tejer. Vamos a empezar, les comentaba que tiene una base ovalada. Por lo general se hacen con bases redonditas. Bueno, en este caso tiene una base ovalada. Me encantó el calce que queda en la cabeza, queda perfecto. Me gusta mucho, así que vamos a hacer este gorrito con la base ovalada. Lo voy a dejar por un costadito ahí y vamos a empezar. Comenzamos con una base de 7 cadenas. Ahí. Vamos a comenzar la primera. Ahí. Y tejo 7 cadenas. Tengo las 7 cadenitas, voy a hacer una más porque le voy a dar altura para tejer mi primer punto bajo. En este punto, no aquí en la cadena que hice recién, sino en el punto de base, voy a tejer en este mismo espacio 3 puntos bajos. Acá tejo el primero, ahí, el segundo. Va a quedar, va a tender a ajustarse bastante, pero es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Porque en realidad con todas estas hebras tendría que estar tejiendo con una aguja un poquito más gruesa. Pero lo que estoy buscando es esto, es tejer apretadito. Entonces, en estos 5 puntos centrales va a ir un punto solo por cada punto de base, o sea que voy a tejer 5 puntos bajos. Y manejando mis hebras, que son unas cuantitas, son 4. Que es una manía, pero la verdad que los resultados quedan fantásticos. Ahí. Tengo los 3 que van aumento en la esquina y tengo 4, me faltaría uno más, 5. Cuando llego a la otra esquina vuelvo a repetir esos 3 puntos, que aquí estamos haciendo un aumento. Les recuerdo, queda apretadito. La que teje apretadito, bueno, bienvenido sea porque estamos buscando que quede con mucho cuerpo este gorro. Hice los 3 puntos de este extremo. Ahora repito esta hilera como la anterior. Son 5 puntitos bajos. Uno por cada punto que tenemos aquí en el medio. Terminé la hilera. Ahora voy a unir aquí con un punto deslizado. Si ustedes lo prefieren y quieren tejer en circular o en espiral, lo pueden hacer. Son poquitas vueltas porque es solo para el casquete, para la parte de arriba del gorro. Pero bueno, de todas maneras acá yo ya cerré con un punto deslizado, levanto una cadenita y en este mismo punto voy a hacer un aumento. O sea que tejo 2 puntos bajos. Acá tengo el primero y el segundo. Si ustedes son principiantes y todavía no se dan cuenta cuándo termina, cuándo comienza una hilera, lo que pueden hacer es marcar. Marcan con un marcador, así no se nota dónde comienza la hilera. Y si tejen en espiral, también obviamente ya saben que tienen que marcarlo porque ahí sí que se va a perder el punto y no lo van a poder encontrar. Bueno, acá en este punto que sigue voy a hacer otro aumento. Tejo 2. Y en el tercero vuelvo a hacer otro aumento. Ahí. Y tejí los 3 de la esquina. Los 3 van con aumento. Ahí.
¿Ven? Tenemos 6 puntos. En la anterior teníamos 3. Bueno, acá vamos a tejer los 5 puntos y cuando llegue a este extremo repito este movimiento. Un aumento en cada uno de estos 3 de la esquina. Y luego retomo con un punto sobre cada uno con 5. Recuerden que acá todavía tenemos 5 puntos. Bueno, en el centro los tejemos. Ahí a los 5. Yo me quedo tejiendo porque esto es repetir exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí. Y acá tengo el quinto. Miren. Hasta que era el aumento y acá tengo los 5 centrales. Acá simplemente repito. Me quedo tejiendo. Acá terminé la hilera. Vuelvo a unir en el primer punto. Aquí. Ahí. Con un puntito deslizado. Un punto raso. Bueno, ustedes saben que tienen muchos nombres. Punto corrido, punto enano. Tiene muchos, creo que es uno de los puntos que más nombres tiene. Bueno, acá cerré mi hilera. Ahora voy a levantar nuevamente una cadenita para hacer un puntito bajo. Ahí un puntito bajo. Y ahora esta hilera es así. Un punto bajo en el que sigue un aumento. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, toda la hilera. Acá hice mi punto bajo, bueno, en este me tocaría un aumento. Ahí, o sea que tejo 2 puntitos en uno solo de base, ¿sí? Y ahora acá, en este, me toca uno. Y así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Cierro esta hilera y ahora es así. Tejo un punto bajo, 2 y el aumento. En la hilera anterior era un punto bajo, un aumento. En esta hilera son 2 puntos bajos y un aumento. Ahí vamos. Este sería el segundo y acá vendría el aumento. Así hasta dar toda la vuelta. Acá cerré mi hilera y en esta que viene vamos a volver a levantar. Vuelvo a tejer el punto bajo. En esta hilera, que sería la quinta y la sexta, vamos a tejer un punto sobre cada uno de los que encontramos. Acá no va a haber ningún tipo de aumento. Simplemente vamos a tejer puntos bajos. Esta hilera y la próxima. Así que me quedo tejiendo. Terminé con mi hilera número 6. Y ahora viene el punto de fantasía tan bonito este que tenemos en relieve. Pero ¿qué les quiero comentar? Este gorro es para una medida de cabeza 52, 54, hasta 56, porque como cede un poco, tampoco va a ceder mucho, pero bueno, cede, es cómodo. Si ustedes necesitan una medida un poco más grande, obviamente antes de dar estas últimas 2 hileras, le pueden hacer una hilera más con aumento. O sea, en la última hilera de aumento eran 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Si ustedes necesitan que sea un poquito más grande, porque esto es para una persona adulta o para un adolescente. Entonces hacen un aumento de 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento y luego repiten estas últimas 2 que son punto sobre punto. Entonces así vamos a lograr de que esto crezca un poquito más si necesitan una medida más grande. El que está canchero con los gorros, obviamente todo esto lo sabe hacer, pero siempre explicando para los que están comenzando, ¿sí? Para los que todavía están aprendiendo y no tienen mucha idea sobre el tejido, sobre el crochet sobre todo. Bueno, ahora empezamos con el punto de fantasía. Yo acá voy a empezar donde terminó mi hilera. Miren que se fue moviendo por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a hacer así. Levanto 3 cadenas porque le voy a dar la altura de mi primer vareta. Y tomo una lazada. Voy a saltar un punto de base en el próximo. Voy a tejer 2 varetas juntas. Una aquí y la otra al ladito, ahí pegadita. Voy a separar
con una cadena y vuelvo a tejer 2 varetas juntas en el mismo espacio, aquí. Entonces estamos formando esa especie de abanico que la verdad que queda tan bonito este punto. Donde ustedes quieran agregar este punto queda fantástico. En mantillas, en blusas, siempre queda bonito. Bueno, y ahora voy a saltar un punto de base, me voy al lado y tejo una vareta. Esto es lo que tenemos que tejer todo alrededor. Tengo la vareta, tomo la lazada, salto un punto de base, me tocaría el abanico. Así. Ustedes dirán, pero Sandra, esto tiene relieve. Sí, el punto en relieve lo vamos a comenzar recién en la próxima hilera, ¿sí? Y vuelvo a repetir, salto un punto de base, tejo el abanico. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque es dar toda la vuelta con el mismo punto, ¿sí? Acá me estaba equivocando. Estaba charlando, yo sé que es largo. Acá se supone que va el abanico. Yo ya me estaba yendo, estaba corriendo, ¿bien? Eso me pasa por charlar. Charlo, cuento todo junto y me distraigo. Bueno, acá venía el abanico, no venía la vareta. Ay, ¿cuántas veces nos ponemos a charlar y bueno, nos distraemos? Pero esto es muy, muy simple el punto y realmente bonito. Otra vez, salto el punto de base y una vareta. Miren cómo tiene que quedar. Ahí les muestro, ¿eh? Voy a detener. ¿Ven este dibujito bonito que hace? Qué cuerpo que tiene, me encanta cómo queda. Bueno, me quedo tejiendo a dar toda la vueltita. Bueno, acá terminé con mis abanicos. Ahora sí, voy a levantar 3 cadenitas para mi vareta. Aunque aquí todavía no se ve que está el relieve, pero ya va a aparecer, miren, porque esta es la primera. Y vamos a tejer el mismo punto. Vamos a repetirlo tantas hileras necesitemos. Vamos a repetir el mismo punto hasta darle el largo necesario. En mi caso, mi gorrito mide en total, porque no solo los abanicos, pero en total mide 17 centímetros aproximadamente el alto que tiene. Que ahora se los voy a mostrar con el centímetro. Esta vareta la vamos a hacer en relieve. Miren, abrazamos por detrás, paso la hebra y tejo la vareta como la tejemos normalmente. Ahí. Entonces ya comienzan los relieves, desde ahora hasta abajo. Y acá, en este caso, yo voy a continuar tejiendo el punto tal cual lo hice recién en la hilera anterior. Pero si ustedes necesitan que esto se ensanche un poquitín más, bueno, lo que pueden hacer es agregarle una cadena aquí en el centro, o cuando vamos llegando a las hileras finales le pueden agregar una vareta de cada lado. Eso ustedes lo pueden ir viendo, se lo van probando, hasta que vean que les va cómodo, que les resulta que va bien, que es la medida que necesitan. Entonces ustedes pueden ir haciendo esos pequeñitos detalles que se puede solucionar, ¿no? El mismo modelo lo podemos ensanchar un poquito más. Ya les comenté que si ustedes necesitaban de aquí un poquito más ancho, también le pueden agregar una hilera más de aumento. Si necesitan agregar una cadenita más acá, le pueden agregar una más, entonces se hace un poquitito más ancho, porque por las medidas, hay mucha cantidad de medidas, entonces uno lo va adaptando a lo que necesita, obviamente. Pero bueno, miren cómo estuve haciendo, ¿ven? El relieve ahí, así que yo me quedo tejiendo hasta llegar a esta orillita y les comento cómo empezamos a hacer el relieve en este primer punto para iniciar la hilera que sigue. Me quedo tejiendo. Miren, para que este también acompañe un poquito y simule el relieve, lo que pueden hacer es, cuando llegamos al último punto, a este abanico, voy a pasar la aguja por aquí,
busco la hebra, una lazadita, y la llevo ahí y cierro con un punto deslizado. A ver si no se me enganchó. Entonces queda como una pequeña torzadita que nos ayuda a simular ese punto en relieve. Entonces levanto las 3 cadenitas como de costumbre y vuelvo a tejer todo de la misma manera. Cuando llego nuevamente aquí, pasamos por debajo. Miren, lo voy a volver a hacer para que lo vean, que es un lindo detalle para esto. Termino, voy por detrás, tomo la lazadita ahí y tejo un punto deslizado para cerrar la hilera. Entonces, al ir por detrás, este se levanta como se levantan un poco estos. Y simula bastante el relieve, queda bastante bien, ¿eh? Si no lo queremos dejar lisito, lisito con las cadenas. Esto, la verdad que queda muy bien. Y luego seguimos tejiendo el punto abanico. Ahí les comento cuántas hileras. En total yo le tejí 6 hileras. Acá estoy recién comenzando la tercera. Entonces me quedaría tejer 3 hileras más y ya les comento cómo hacemos la parte de la visera. Acá yo ya hice mis 6 hileras, pero como siempre explico, ustedes necesitan hacerlo más alto, le hacen una hilera más, no hay ningún problema. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dejar estas 6 hileras. Vamos a hacer puntos bajos todo alrededor. ¿Qué cantidad? Bueno, les quiero contar una diferencia que va a haber con esta. A esta yo le tomé 5 puntos, o sea que tomé solo los puntos del abanico. 2 de acá, 3, 4, 5. Salté este punto en relieve. Esta, como la quiero hacer un poquito más grande, un talle más, entonces voy a hacer 6 puntos por espacio de abanico. O sea que voy a tomar el punto de relieve y los 5 del abanico. El punto de relieve, los 5. O sea que en cada uno de los puntos que me encuentro voy a tejer un punto bajo. En la otra, yo para hacer un talle menos, hice solamente los 5 puntos que corresponden al centro a lo que sería el abanico. Ahí acomodo mi hilo gordito. Acá tengo una cadenita. Y dentro de este mismo punto voy a tejer mi primer punto bajo. Porque este es el relieve. Y yo les comenté que en este voy a hacer un talle un poquito más ancho. Entonces voy al punto que está en el abanico, que sería este, el otro, la cadena del centro. Otra de las cosas que yo les comenté es que si ustedes también quieren ensanchar y le pueden hacer 2 cadenas acá y luego hacen la hilera de puntos bajos. Eso también depende la medida que ustedes estén buscando. Obviamente que si es para ustedes se lo van a ir probando, si es para el marido se lo van probando, si es para el nene también se lo van probando, bueno, como todo, ¿no? Salvo que nos encarguen y nos vengan con una medida específica, tenemos la ventaja de que si lo hacemos para nosotros, lo vamos probando y ahí vamos modificando lo que necesitemos. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo toda la vueltita con puntos bajos. Terminé mi hilera de puntos bajos, ahora voy a hacer otra, pero miren, esta la voy a hacer en relieve, también en punto bajo, ahí. Voy a pasar por detrás, este por ahí es un poquito más, ajustadito porque es un punto bajo. El relieve es como que nos hace renegar un poquito, pero se puede, porque es el primero y yo lo quiero hacer en relieve. Porque el primero bien tranquilamente podríamos hacerlo zafar. Bueno, y ahí nos vamos a ir punto por punto. Miren ahí, abrazo el puntito que es tan cortito, ahí, y hago un punto en relieve. Esto es decorativo. Ustedes quieren obviar este paso y no hacerlo en relieve, bueno, pueden elegir y no lo hacen. A mí me gusta cómo queda porque le da como una especie de bordadito y queda muy muy bonito. ¿Ven? Miren qué diferencia. Queda bonito, queda como un trenzado. Así que bueno, me quedo dando toda la vueltita en punto relieve
punto bajo y luego les cuento cómo seguimos. Terminé esta hilera y ahora le voy a dar una hilera más, pero ya sin relieve. O sea, vamos a seguir tejiendo con punto bajo. Ahí, voy a tejer el primero, que está bien ajustadito. Ahí está. Y tejemos así, puntitos bajos. Recuerden que ustedes el hilo que quieran, el material que quieran. A mí porque me gusta mezclar, me gusta tejer con muchas hebras, con 2 mínimo. Es una manía, me encanta el resultado, me gusta mucho más. Pero bueno, son manías de cada uno que tejemos. Todos tenemos nuestros preferidos y nuestro material preferido. ¿Ven cómo tiene que quedar una hilerita de punto bajo? Sigo tejiendo. Miren qué bonito que queda el detalle del punto en relieve, queda como un trenzadito. Bueno, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar la hebra, así que voy a hacer una cadenita y corto todas mis hebritas. Ahí. Y luego voy a esconder. ¿Por qué voy a cortar? Porque esta es la parte donde viene la unión de cada vuelta. ¿Ven? Que yo hice el relieve, pero yo no lo quiero dejar para adelante, porque si empiezo a tejer la visera, esto me va a quedar muy adelante y no, mejor lo dejamos para atrás, para que no se note tanto, ¿eh? Entonces lo podemos dejar para atrás en un costado, o bien, que marque la que es la hilera de atrás de todo, ahí ven, lo acomodan. Entonces me vengo de este lado, porque de este lado voy a hacer la visera. Miren qué bonito que queda. Miren. Acá me quedaría mi relieve, que es la unión. Y acá, miren qué bonito que queda este borde. Y acá voy a separar el tamaño de la visera. Se los voy a mostrar aquí. Miren. Si ustedes recuerdan, al principio yo les dije, ustedes van a elegir el tamaño de la visera. A mí me gustó hacerla no tan larga, ni tampoco tan ancha. ¿Ven? Ahí. Pero eso es a elección. Ahora es el momento donde ustedes pueden elegir el tamaño de la visera, el tamaño que quieren. Yo lo voy a repetir esta, me gustó esta. Pero si ustedes quieren tomarla un poquito más atrás, entonces yo ahora les voy a comentar cuántos abanicos vamos a tomar como para guiarnos. Pero si quieren hacer, por ejemplo, empezar medio abanico desde aquí y del otro lado, este 1,5 cm más, para hacerla un poquito más larga, lo pueden hacer. Y luego, al dar las vueltas, también si lo quieren hacer un poquitito más larga aquí, lo pueden hacer. Eso es siempre elección. Ustedes saben que simplemente es una idea y ustedes lo van a adaptar al modo que a ustedes más les guste, ¿sí? Porque eso es lo que a mí me divierte del tejido. Yo no les voy a decir nunca, lo tienen que hacer así porque sí. Jamás, porque no nació conmigo eso. Yo soy un desastre. Hoy te lo hago así y al rato seguramente que algo le cambio. Pero bueno, la idea es también que ustedes adapten el trabajo al gusto de cada uno. Ahí vamos. Entonces, les voy a comentar. Esto lo dejo para atrás, me despreocupo o escondo la hebra y ya lo tengo listo. ¿Qué elegí yo? Yo elegí separar, ahí les digo cuántos puntitos. Yo calculé desde este relieve, puse una marquita y me fui 2, 3, 4 abanicos en este caso, en este gorro, y lo marqué también acá donde termina el relieve, ¿ven? Acá le puse una marquita y en total aquí tengo 25 puntos. Recuerden que yo en este le sumé, cuando hice puntos bajos lo hice un poquitito más ancho que el otro. Pero ustedes van a calcular más o menos el ancho que quieren, ¿ven? Acá tengo 25 puntos. En esta, como yo hice menos puntos bajos, porque solamente conté los 5 de arriba del abanico y no este, acá hice 23 puntos en esta gorra. En esta hice 25. Vieron que es muy poquita la diferencia. Busqué un medio y repartí para los dos lados. Ahí empezamos entonces, en uno de estos laterales, puse las marquitas, pero luego se las saco porque no va a hacer falta. Acá voy a sacar mi marquita y voy a buscar las hebras. Bueno, voy a comenzar con puntos bajos. Ahí.
el primero, yo hago una cadenita y luego hago el punto bajo y ajusto. Esta colita me la puedo ir llevando un tramito y luego la corto. Ustedes fíjense que simplemente tejer puntos bajos hasta llegar al otro marcador que hemos colocado del otro lado, solo para guiarnos. Luego lo vamos a sacar. Esto me lo llevé un tramito, lo voy a cortar para que no me moleste. Y sigo tejiendo hasta llegar a este punto. Me quedo tejiendo. Ahí está. ¿Ven? Ya saqué el marcador, tengo los 26 puntos, voy a levantar una cadenita y giro. Ahí. Acá voy a hacer una disminución. Entonces, la disminución puedo tomar acá una lazadita ahí, otra al lado. Hay dos maneras y una más también para hacer la disminución. Saco la hebra y cierro los dos juntos. Ahí. Esta sería una manera de hacer la disminución. Ya lo he mostrado varias veces. Pero, ay, esperen que me pasé de largo de tejer. Después podemos hacer así también, miren. Paso la hebra en la aguja, traigo la hebra. Paso por al lado, traigo la hebra y cierro todo junto. Esa es otra forma. Y si no tejemos, saltamos el de base y tejemos el punto bajo directamente acá. Esa también es otra forma. De cualquiera de las tres maneras pueden hacer esta disminución, que es solo un punto. Ahora voy a tejer 6 puntos. Entonces tengo uno. Uno está acá. Ese es el primero. 5 y 6. Tejí los 6. Ahora me tocaría un aumento. Ahí. 1, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Ahí. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Tengo los 8 puntos bajos. Ahora vuelvo a hacer un aumento de este lado. Ahí. Y repito como el inicio. 6 puntos bajos. Y acá en estos dos hago la disminución. Me quedo tejiendo. Ya lo di vuelta. Hice mi cadenita antes de darlo vuelta. Y ahora voy a hacer nuevamente una disminución en el primer punto. Ahí. 6 puntos bajos. Hice los 6 puntos, ahora voy a hacer un aumento. Ahí va. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a hacer un aumento. Ahí. Otra vez 4 puntos bajos. 4 puntos bajos hice ahí. Vuelvo a hacer un aumento. Y ahora voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quiero mostrarles acá porque este no se nota. El de la orillita siempre queda como muy ajustado. Pero yo tengo que hacer la disminución aquí. Entonces voy a tomar el primero que lo puedo agarrar. Pero el de la orilla está siempre escondido. Así que ese tienen que tenerlo en cuenta. Tiene que aparecer porque por lo general queda como muy ajustadito. Bueno, cadenita, giro. Volvemos a hacer la primera disminución. Entonces, tomo acá y hago la primera disminución. Bueno, hice la disminución, ahora voy a tejer todo en punto bajo hasta llegar a este extremo y hago la disminución que me corresponde a este lado, ¿sí? Bueno, ahí voy. Arranco y me quedo tejiendo porque esto es simplemente tejer puntos bajos. Bueno, acá yo ya hice todos puntos bajos que le estamos dando altura. Ahora vamos a volver a hacer la disminución acá en la orilla siempre, para ir dándole la formita a la visera.
Vuelvo a tejer todos puntos bajos hasta llegar aquí y vuelvo a hacer la otra disminución de este lado, ¿sí? Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá ahora voy a hacer, miren, una disminución ahí y al lado hago otra en el que sigue, en este y en este formo una segunda disminución. Luego tejo puntos bajos hasta llegar 4 puntos antes, porque tengo que hacer 2 disminuciones. Acá sería una y acá sería la otra. Hasta este punto ustedes van a seguir con punto bajo, 4 antes, se detienen y hacen las 2 disminuciones. Fácil, muy fácil y muy bonito. Me quedo tejiendo. Bueno, una vez que terminamos con la última disminución, vamos a bajar acá con puntos bajos para emprolijar este lateral de la visera y luego este. Esto que voy a hacer acá lo vamos a repetir de este lado, miren. Vamos a hacer así. Calculamos entre unos 7 o 8 puntos aquí en estas hileritas hasta llegar a estos primeros. Entonces yo voy a entrar aquí, ustedes se van a ir fijando más o menos dónde pueden ir entrando, siempre calculando la distancia que hacemos normalmente con puntos bajos. Acá tengo 2, obviamente no vamos a hacer de más para no hacer aumento. Tengo 3, ahí, 4, pero más o menos entran entre 7, 8 puntitos. 5, 6, 7, que este sería el borde de la visera, y el 8 lo hago aquí, ya en la base de la gorra. Ahí. Tengo los 8. Acá voy a hacer un punto deslizado. Ahí. Y acá voy a hacer otro. Este otro no voy a hacer el nudo, como hago siempre que termino con un nudo. Lo voy a cortar. Ven que corto todas mis hebras. Me río porque son muchas hebras. Y directamente lo saco hacia este lado, porque no quiero que se me cruce por acá arriba. Este sí, luego lo voy a enhebrar en una aguja, porque no hice nudo todavía. Y una vez que lo enhebre en una aguja, sí lo voy a ir mezclando entre el tejido y por ahí le hacemos un nudito mientras lo enredamos. Entonces acá no me queda un nudito en este borde, que es lo que no quiero. Esto que hice acá, lo voy a hacer de este lado. Lo podemos hacer de este lado. Comienzo acá arriba donde estaba la disminución. No importa que este está de aquí y este va a quedar de este lado del frente, porque todavía nos falta una hilera más que ya se las voy a mostrar. Entonces acá voy a dejar una colita que también luego la voy a enhebrar con una aguja lanera y vamos a ir escondiendo esta hebra. Y si no, la podemos ir llevando con el mismo tejido. Eso lo eligen ustedes. Acá contamos la misma cantidad que hicimos del otro lado, ¿sí? Ahí está, voy a ver si ahí. Entonces este costadito de la visera queda obviamente prolijo y mucho más bonito que si no le hiciéramos nada. Esos son los pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. Tengo 3 aquí, a ver si puedo pinchar, hago el cuarto. Ustedes van a ir viendo que les quede cómodo, pero también que quede prolijo. 5, el 6 aquí, el 7 aquí, que sería la base entre la visera y la gorra, y el 8 en este. Voy a cortar este pedacito que yo me lo fui llevando, esta colita que me quedó de hilo. Y recuerden, acá voy a hacer un punto deslizado y acá voy a hacer el segundo. El segundo no le hago nudo. En este caso me va a quedar para arriba, así que lo voy a tener que llevar hacia abajo. Lo tiro. Vieron que no hicimos nudo. Paso mi aguja de atrás hacia adelante y me la llevo ahí. Entonces ya no me queda del lado de afuera. Estos dos
ya saben, los voy a enhebrar en una aguja lanera y les voy a hacer un nudito por ahí perdido y esconder. Y con este voy a hacer lo mismo. Este también. Si yo no quiero que este nudo se me note aquí, ahí hago lo mismo, miren. ¿Vieron que había hecho un nudo para terminar la hilera? Bueno, para que no nos quede, porque como esta gorrita se va a ver, esperen que quiero mostrarles y al final se me perdió una de las hebritas en el camino. Ahí está. Esto hago lo mismo. Paso, lo desarmé, paso la aguja, engancho y me lo llevo hacia adentro. ¿Ven? Entonces la terminación es totalmente diferente, queda mucho más prolijo. Bueno, me quedo a esconder estas 3 hebritas y ya les cuento cómo sería la última hilera. Miren qué bonito que queda. Queda precioso. Bueno, si ustedes quieren lo dejan acá y lo terminan, queda muy bonito, pero yo le di una vuelta más y le hice todo un bordado de cadenitas. Miren qué bonito que queda. Para que me acompañe este relieve. Y le da otra terminación. ¿Ven? Miren qué lindo que queda esta cadenita que la vamos a bordar. Entonces acompaña el relieve del punto que hemos hecho ahí. Vamos a girar y voy a comenzar por detrás para que esto no se note. Igual no se notan las terminaciones, pero siempre obviamente la tenemos que llevar para el lado que no se note tanto. Porque es una unión, siempre es una unión. Bueno. Sujeto aquí, en el borde del punto bajo, ahí, voy a comenzar a bordar mis cadenitas, que las hicimos muchas veces en el canal, con muchos trabajos. Miren qué bonito que queda. Ahí, voy tomando punto por punto, ahí, y voy bordando con esta cadenita para darle esta terminación como si también tuviese un trenzadito. Miren qué bonito que queda. Esto luego lo enhebramos y también lo escondemos por dentro. Bueno, así me voy a quedar dando toda la vuelta acá en la visera, todo por todos lados, así, dando vueltita todo. Y llegamos nuevamente hasta aquí atrás y escondemos como les expliqué recién con la cadenita. Pero bueno, cuando llegue al final les muestro cómo hago la terminación para los que nunca lo han visto. Me quedo tejiendo y bordando. Miren qué bonito que queda. Acá estoy en el último punto. Lo voy a hacer. Donde inicia, acá el primero. Bueno, ahí pincho y hago el último. Ahí. Voy a cortar la hebra. Ahí. Y esta colita, miren lo que voy a hacer. La suelto. Voy a entrar de atrás hacia adelante y voy a pasar por el medio de este primer punto. Ahí. Entro ahí al primer punto, engancho esta colita, que es el último, y me lo llevo hacia atrás. Ahí. Cuando me lo llevo hacia atrás, hago el nudo aquí atrás del tejido, porque así nos queda la terminación perfecta, no queda ningún nudito, y de este lado sí. Ven, acá ya tengo la colita. Lo que tengo que hacer, este no porque es el del inicio, con este hago el nudito. Y luego enhebramos y escondemos estas hebras, las dos. Las vamos a ir llevando por todo el tejido. Lo voy a dejar por ahí porque quiero mostrarles cómo quedó. Miren qué belleza de gorro, qué canchero. Para la que nos gusta el gorro también con visera. Miren qué bonito, qué vistoso. Este es muy femenino por el abanico que hemos hecho, pero ustedes pueden hacer el mismo estilo con algún otro tejido más neutro y va para los varones también y queda precioso. Bueno, espero que les haya gustado estos gorros preciosos. Miren qué lindos, con visera, quedan súper cancheros. Estos también son, tienen ese toque femenino. Quedan todos muy lindos. Acá tengo a mi amiga con el negro que lo combiné con plateado, tan lindo. Pero bueno, la idea es seguir haciendo unos gorritos bonitos para, en mi caso estamos en verano, pero como están hechos con hilo de algodón, están fantásticos. Pero lo pueden hacer con una versión en lana para invierno y quedan realmente
muy, muy bonitos. Bueno, les dejo un beso, nos estamos viendo en otro tutorial y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir nuestros trabajos, por tantos comentarios bellos que nos dejan, que a uno siempre le dan muchísimo más ganas de seguir compartiendo este hermoso arte que es el crochet y que tanto, tanto lo disfrutamos y tantas cosas bellas podemos hacer. Un besito, nos estamos viendo. Chao.